Ya recibimos con muchísimo gusto a Diana Díaz Soto, quien está de visita en estos momentos en Montevideo. Ella nos va a contar para qué, pero bueno, antes la saludamos. ¿Cómo andás, Diana? Bienvenida. Muy bien, Pilar. Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar acá. Bien, de Bogotá a Montevideo. De Bogotá a Montevideo, por Lima. Por un viaje largo. Sí, sí, sí. Antes venía directo. Sí, Antes venía directo, pero ya no. Ya nos vas a contar por qué estás acá en Montevideo, pero ahora vamos a la presentación. En 1970 se creó Señal Colombia, el canal público de ese país con el objetivo de brindar televisión cultural de calidad. Sus series muestran la riqueza de paisajes, identidades, culturas y narrativas que cohabitan en el país. En 2004, Señal Colombia integró el sistema de medios públicos, junto con emisoras de radio, Señal Memoria, Canal Internacional, entre otros. Está vinculado con televisiones públicas de la región, agrupadas en TAL, Televisión de América Latina, donde ha competido y ganado con varias de sus producciones en el concurso que se organiza. Algunos de sus trabajos se ven en la pantalla de TV Ciudad, como la serie Migrantes en Latinoamérica, de la que realizó varios capítulos. Diana Díaz Soto, exdirectora de Señal Colombia, visita Montevideo para participar del jurado de Series UI 2019. Un programa que promueve la producción de series de ficción uruguaya, su difusión en los medios públicos y su proyección internacional. Este viernes 21 se hizo un pitching, es decir, la presentación de los proyectos preseleccionados y se dio a conocer el fallo final de trabajo que luego se verá en la pantalla de TV Ciudad. Diana Díaz Soto es comunicadora social con formación y experiencia relacionada con medios y contenidos educativos y culturales. Con ella hablaremos sobre el papel de los medios públicos en una sociedad, cómo conviven los medios tradicionales, como la televisión y la radio, con los nuevos formatos y plataformas digitales, y cuáles son los criterios de selección de la grilla de la señal televisiva. Bueno, qué cantidad de temas, ¿no? Para hablar de medios públicos y si hará falta hablar y mucho, ¿no? Pero antes me gustaría saber, bueno, tú estás acá en Montevideo porque participaste del jurado de Series UI, que bueno, que en estos minutos se está dando a conocer a los ganadores. ¿Cómo es participar de un jurado donde, bueno, se define una serie de ficción, y en este caso que se va a emitir por medios públicos, ¿no? ¿Qué se tiene en cuenta? Es una responsabilidad enorme porque hay que hacer... Uno tiene que entender cuando se acerca como jurado a estas propuestas que el equipo que está proponiendo esto está poniendo su alma entera, su talento y grandes apuestas en esos proyectos. Entonces hay que leerlos con mucho cuidado. Y lo que buscamos fue algo que fuera muy creativo, pero además fuera viable en el tiempo y en las condiciones de la digamos que sí, de la realización, que era un año. Exactamente, con los recursos y con la apuesta operativa que está detrás de la propuesta y que además, digamos que fuera de alguna manera sorprendente para el público, para el espectador, y eso fue como un poco lo que tuvimos en cuenta. Es interesante porque estos procesos de convocatoria tienen una parte en que presentan el proyecto, se tiene que filtrar que estén cumpliendo con todos los requisitos. Luego tuvimos como varias discusiones, tuvimos los que seleccionamos para el pitch y esta mañana teníamos una idea y luego del pitching pues como que hicimos nuestros ajustes en nuestras percepciones y ya. Cuando hablas de pitching, vamos a decirlo, recién lo aclaramos, claro, pero es como la presentación, ¿no? Explicar. Es como la argumentación oral del equipo proponente ante el jurado, y está muy bien porque como que en esos 10 minutos o 15 minutos que tienen para argumentar, para presentar, pueden aprovechar para avanzar en exponer otros argumentos que no están de pronto en la propuesta escrita o que no quedan lo suficientemente claros, y luego tenemos una conversación, pues unas preguntas, unas respuestas que uno va viendo, entonces va calibrando, ¿no? Uno puede ver en el pitching qué tanto se acerca a qué tan apropiados están el proyecto escrito y qué tanto defienden su propuesta y qué tanto están abiertos también a mejorar lo que está allí propuesto, ¿no? Es bien interesante. Claro. Cuando tú, bueno, miraste las distintas propuestas que estaban presentes, y te pregunto con tu experiencia desde Colombia, que tiene mucha y de más larga data que en el caso de Uruguay, ¿sentís que nos falta todavía madurar en temas, en proyección, cuando hablamos de ficción en Uruguay? Son propuestas muy distintas las que pasaron a esta etapa y tienen como distintos grados de madurez, digamos, en el horno, o están en distintos hornos, ¿no? Eso es bien difícil. Entonces, yo creo que sí puede ser un camino que se está explorando, o sea, es la tercera vez que se hace esa propuesta, este programa.
Y eso necesita que se siga fomentando, ¿no? O sea, hacer series de ficción, que tengan un arco de serie, que tengan una transformación de personajes, que además cautiven audiencia, pues se hace haciéndolo. Un país logra hacer grandes series haciéndolas, ¿no? Yo creo que va por muy buen camino, pero claramente también toca seguir haciendo estas pruebas, sobre todo que como industria y como sector se esté discutiendo realmente cómo se está orientando cada cosa, cómo entra en relación con otros países, con otros mercados, e ir haciendo como ajustes en el camino, ¿no? Pero que exista como serie, además, está muy bien porque es una apuesta que es importante, porque con estas propuestas que viene también de recursos públicos es importante hacerle contrapeso a un montón de ficciones y narrativas extranjeras que llegan por muchísimas plataformas. Entonces, y que además son de multinacionales a veces y que... Claro, que son estándar, que funcionan historias. aquí, que funcionan, o sea, que pueden funcionar en el mercado latino o en el mercado africano, no importa, ¿no? O sea, no tiene unas diferenciaciones culturales que sí nos debe importar desde la creación independiente y de los medios y los recursos públicos. Claro, justamente te iba a preguntar eso y ya yendo al tema de los medios públicos, pensando en el rol del Estado, ¿el Estado tiene que financiar? Es decir, ¿cuál es el rol que tiene que tener el Estado? Si debe financiar, por ejemplo, estas series de ficción, este tipo de series, ¿para qué les sirven? Si están los privados para hacer eso. Pregunto cuestiones que a veces la gente se puede llegar a preguntar y que quizás no ha llevado a que no se desarrolle todavía o sea incipiente, digamos, esto acá. Claro, yo creo que el Estado sí es importante que tenga unos mecanismos para que se produzcan este tipo de ideas, de narrativas, que de pronto puede ser que un privado no se interese o que un privado, si no le funciona en rating o no le funciona en pauta, lo termine sacando, ¿no? Y nos estamos perdiendo de pronto una historia que puede ser potente y que además puede llenar de alguna manera un vacío en el catálogo cultural de la narrativa audiovisual de un país. Eso es lo que se tiene que lograr, ¿no? Porque si nos quedamos solamente con la creación audiovisual desde la perspectiva privada, nos quedamos con éxitos, pues. Pero hay otras historias que deben ser contadas que si no se cuentan con el fomento de lo público, de pronto se quedan sin contar, inéditas. Y nos perdemos de una oportunidad de tener un registro desde la ficción de muchas historias que pueden ser interesantes luego en la memoria audiovisual de la narrativa de ficción de países como Uruguay, ¿no? Claro. En el caso de Colombia, Señal Colombia, que tú llegaste a dirigir hasta hace unos meses nada más, sí, integra el sistema de medios públicos, ¿no? de ese país, tratando de promover como uno de los objetivos el desarrollo cultural y educativo de los habitantes del territorio nacional. Así lo expresa, ¿no? Como en sus bases. ¿Cómo se hace para que esto realmente suceda? Pensando que además en Uruguay también estamos como recién conformando, ¿no? Esa fortaleza, si bien tenemos medios, están más vinculados a quizás acá me meto yo a decirlo, ¿no? Más a lo gubernamental o estatal y no a los medios públicos, que todavía falta un poco. Ustedes tienen más camino. Sí, pues digamos que Señal Colombia hace parte de RTBC, que es el sistema de medios públicos. Y lo que se ha trabajado en Señal Colombia ha sido un proceso de años. Señal Colombia, que vamos a decirlo, es una señal de televisión, pero que también los medios públicos integran emisoras de radio y distintas plataformas, ¿no? Sí, tiene RTBC como sistema de medios públicos, tiene el canal público, educativo y cultural, que es Señal Colombia, el canal institucional, que se llama así, 2 emisoras de radio, Radiónica, que es juvenil, y Radio Nacional, que es más para un público más adulto. Tiene una plataforma de contenidos por demanda que se llama RTBC Play y todo un programa de recuperación de la memoria audiovisual y sonora que se llama Señal Memoria. Eso es como todo el sistema de medios públicos que está conformado aquí en RTBC. Y para lograr lo que se logró con Señal Colombia, pues fue un trabajo que arrancó desde pensarse como país, con un montón de participación de muchísimos actores de distintos sectores, qué es lo que necesitamos construir desde lo público. Eso fue desde el 99, se comenzó a hacer esa tarea. Y con el tiempo se fue como fortaleciendo y en el 2004 ya digamos que se comenzó a trabajar en concreto en la producción de contenidos y en la consolidación de una parrilla de programación que estuviera más alrededor de la diversidad, del respeto de la diferencia, de la integración de lo étnico, de potenciar el público infantil y una cantidad de propuestas allí que
yo diría que en esos primeros 5 o 6 años, pues fue como con las uñas, con muy pocos recursos, con muy pocos estrenos, pero fue trabajando, o sea, cada vez un poco más, cada vez ganar un poquito más, ¿no? Y lo importante también es materializar todos esos conceptos en algo en concreto, o sea, esta idea de la diversidad, esta idea de la integración, esta idea de las identidades en general, cómo se materializa en un programa de viajes, cómo realmente se consolida en un proyecto de cocina para niños, cómo realmente integra a través de lo documental. Eso fue como de las grandes búsquedas que se hicieron, con muchas personas haciéndolo, para poder hacer lo que ya luego, lo que se convirtió Señal Colombia, que es de muchísima coherencia de principio a fin, ¿no? Desde la formulación de los proyectos hasta que salen del aire, desde que se enciende en la mañana con la programación infantil hasta que ya entrega la programación al cine y sale del aire, ¿no? Entonces, claro, ¿con proyectos que son todos propios o también? No, hay también una apuesta importante. Tercerizados, digamos, o contratados. Pues la verdad es que todo es tercerizado. Ajá. O sea, todo se trabaja por producción por encargo con casas productoras, a partir de unas fichas de proyecto que el canal dice, esto es lo que buscamos, lo que necesitamos, a través también del fomento de la coproducción, o sea, proyectos que están en alto estado de desarrollo por parte de casas productoras y que necesitan un empujón, no solamente financiero, sino también como narrativo y audiovisual, pues como unos coequiperos que le ayuden a crecer esa propuesta, y también adquisiciones, la compra de latas, y esa compra también se hace a partir de criterios de curaduría que son súper rigurosos. ¿Cómo se vincula estos contenidos que, bueno, aparecen como muy apasionantes con la respuesta de la gente, ¿no? Porque a veces da la sensación que los medios públicos o la programación que pueden llegar a producir o a emitir no tienen como tanto rating como las producciones claro. de otro tipo, ¿no? Privadas o más comerciales, por decirlo de otra manera. Sí, yo creo que ahí es importante tener en cuenta que por lo menos en Colombia el rating es una evaluación que tiene un interés comercial. O sea, el universo IVOPE en Colombia es un universo IVOPE que se circunscribe a 16 municipios, la mayoría de ellos cabeceras, ciudades grandes o muy cerca de la capital, y no responde, digamos que no es representativa demográficamente de la distribución colombiana. Entonces, sino que es representativo de un poder adquisitivo. Entonces, el rating existe es en función de gente que sabe que puede consumir, eso significa que está al servicio de ver que los anunciantes puedan recuperar su inversión en pauta, y eso es un interés de la televisión comercial. La televisión pública, ¿qué tiene que hacer con el rating? Verlo como un referente, pero claramente no traduce eso en la verdadera sintonía que pueda haber. Entonces siempre tenemos como ese gran interrogante. Pero eso no significa que no se haga una programación que esté, digamos que, acogiendo a interpelar a una audiencia. Y lo que se hizo en su momento fue investigaciones cualitativas que no son tan costosas, que sí nos permitió como conocer y reconocer características y condiciones de las audiencias y entenderlas desde una perspectiva cualitativa. Es decir, ya hablamos de perfiles de audiencias, que puede ser que un perfil de audiencia una a personas que tienen diferente género, diferente edad, diferente nivel socioeconómico, diferente origen geográfico, pero se encuentran en temas que son afines. Por ejemplo, los curiosos. Me acuerdo mucho que era uno de los perfiles, ¿no? Los curiosos son personas que interesadas en aprender cada vez más, siguen los tutoriales, quieren encontrar siempre contenidos que les enriquezca su perspectiva de las cosas y todo el tiempo se están como reuniendo alrededor de eso. Entonces es otra manera de entender a la audiencia, no desde la perspectiva comercial. Bien, leyendo Omar Rincón dice que la televisión pública es soberanía cultural. Omar Rincón que ha estado muchas veces aquí en Montevideo, vinculado también a TV Ciudad en su momento. ¿Los medios privados no son parte de la soberanía cultural de un país? Claro, lo son, pero tienen unos intereses muy concretos, que son intereses comerciales. Entonces, pues vemos, por ejemplo, que cada vez más se hacen remakes de cosas que funcionaron hace mucho tiempo o se traen libretos de afuera y se adaptan, pero la producción propia, las narrativas propias de pronto no están tan aseguradas allí, ¿no? Claro.
Entonces, lo que hay que ver en ese sistema o en ese ecosistema es que los medios privados y comerciales y los medios públicos se complementan. O sea, no somos una competencia, sino que somos un complemento. No podemos pretender que los medios públicos quieran hacer lo mismo que hacen los privados, pues porque ya lo están haciendo los privados con más plata. Aquí toca hacer otro tipo de cosas e innovar con el lenguaje, innovar con las estéticas, innovar con las narrativas, integrar más al público, integrar más a la ciudadanía y explorar sus propias formas de narrar. Y ahora, y hablando de explorar, ¿cómo conviven los medios digitales con los formatos más tradicionales, las señales de televisión, con lo que están mirando las personas más jóvenes quizás, ¿no? Claro. ¿Eso se piensa o es un desafío? Eso se tiene que pensar necesariamente, pero a mí me parece que... ¿Y es responsabilidad de los medios públicos o no? Lo público tiene que abrir ese espacio en lo digital, sin duda, pero tiene que encontrar su propio carácter en lo digital. ¿Eso qué significa? Pues que puede valerse de narrativas digitales nativas, por decir algo, pero no caer en la trampa de lo viral como si fuera lo máximo, ¿no? O sea, lo viral y las métricas gigantes en lo digital, es a lo digital lo que el rating a los medios privados. Y no podemos caer en la trampa de hacer cualquier cosa con un titular. O las buenas noticias con las noticias falsas. Claro, son exactamente, virales. correcto. No podemos caer en la trampa de a cualquier precio poner un titular o hacer algo que sea demasiado atractivo por sumar clics cuando el asunto no es relevante. Entonces, nosotros trabajamos mucho bajo la lógica de es mejor ser relevante que viral, ¿no? O sea, ser relevante en un mar viral. Y eso significa trabajar sobre una ética digital. Lo público no se puede salir de un marco ético que es importante, o sea, no puede ceder ante eso. Y en lo digital es importante trabajar alrededor de lo que eso significa. Entonces, hay que hacerse preguntas. ¿Cuál es el sentido de lo público con respecto a la participación de las personas en propuestas digitales? Con respecto a cómo integrar a los niños en lo digital cuando se supone que los niños tendrían una edad como mejor para entrar, que sean un poco mayores, ¿no? Que sean desde los chiquitos, no estén como tan expuestos allí. Formar los públicos. Claro, exactamente. Entonces de eso se trata lo digital. No hay que desconocerlo, pero tampoco hay que pensar que es que ya todo el mundo está conectado, que que lo demás va a desaparecer. No necesariamente. Lo que hay que hacer es darle su verdadera dimensión y sobre eso trabajar una propuesta que sea muy afín y muy armónica con toda la apuesta de los medios públicos. Claro. Diana, tú estuviste al frente de Señal Colombia en el momento que, fueron reconocidos, por ejemplo, algunas distinciones en los premios TAL, es decir, Televisión de América Latina. Es decir, ¿cómo observás el panorama regional de maduración de los medios públicos, ¿no? Que me imagino que en la región o en el continente americano hay muchas y muy diversas maneras de entender los medios públicos, ¿no? Sí, yo creo que es... ¿Quiénes están más maduros en ese camino? Yo veo que hay como experiencias que son variopintas y que además como que suben y bajan. Y son irregulares, incluso Señal Colombia también, porque está muy expuesto a los cambios y a los vericuetos de los gobiernos, ¿no? Entonces, un primer elemento es hay que seguir como las recomendaciones que tiene UNESCO alrededor de los medios públicos de calidad, que deberían tener total autonomía e independencia del gobierno. Más el formato europeo, digamos. Claro, exactamente. Entonces, hay experiencias muy buenas. Hay un eje que es México, Colombia, Brasil. Yo le sumo Uruguay también y Argentina, pero de acuerdo con lo que ha habido en los avatares pues, de los distintos gobiernos, la balanza cambia, pero lo que queda... Y lo ganado a veces se echa para atrás. Claro, pero lo que queda es personas que van comprendiendo el sentido de los medios públicos y que hacen un contrapeso y una presión para que en el momento que sea volver como que si caímos, que no caigamos como a cero, sino que desde aquí nos vamos a apalancar y volver a subir. ¿Y quién lo defiende eso? ¿Los trabajadores, el público, las audiencias? Eso tendría que, en primera instancia, digamos que el sector audiovisual, especialmente el sector de la producción independiente, que son personas que quieren contar sus historias, que de pronto son historias que no tienen espacio en los medios privados y que saben que los medios públicos son una gran ventana. Y luego la opinión pública, ¿no? La comunidad. Hay que entender que los medios públicos son un patrimonio cultural de las naciones
y que en eso mismo, si lo hipotecamos o si lo embargamos a nombre de alguien más, estamos perdiendo un patrimonio, ¿no? Entonces, desde ahí la opinión pública, así no lo vean, claro, que sí lo valoren, que le tengan cariño, ¿no? Es como cuando uno dice, me gusta tal plato, pero no lo como, pero sé que es importante para la cultura. Es igual con los medios públicos, con los contenidos de lo público, porque hace parte del patrimonio inmaterial y simbólico. Y es lo que le hace contrapeso nuevamente a muchas narrativas y a muchas propuestas que llegan por plataformas, por OTTs, por lo que sea, que lo que buscan es sumar views y ese tipo de cosas, ¿no? Lo simbólico de los medios públicos nos representan de alguna manera y tenemos que defenderlo desde ahí. Diana Díaz Soto, gracias por estos minutos y por profundizar en lo que son estos conceptos de medios públicos que son tan caros, ¿no? Para las audiencias y para la democracia también. Sí, muchas gracias de verdad y ojalá que todos valoremos más los medios públicos. Buen retorno a Bogotá. Gracias, por Lima. Por Lima.